Greetings once again in Christ's name. Saludos nuevamente en el nombre de Cristo. It's wonderful to be with you today, Es maravilloso estar nuevamente con ustedes and you've been a great encouragement to me. Thank you. y han sido de mucho ánimo para mí. Muchas gracias. Please turn in your Bibles to Psalm 130, Por favor, abran sus Biblias al Salmo 130. and brother, would you read it? Sí, y Please. yo lo voy a leer en español. Gracias. Gracias. Voy a leer de la traducción Reina Valera 60 y dice, Salmo 130 dice así: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amen. Please be seated. Por favor, tomen asiento. On the evening of April the 1st in 2018, 7 years ago, En la tarde de abril del 2018, a 13-year-old boy named Jesse Hernandez was jumping on a wooden plaque. un joven de 13 años llamado Jesse Hernández estaba saltando sobre un andamio de madera. This was at an old Los Angeles sanitation facility. Él estaba en un edificio antiguo donde se hacía limpieza, donde se hacía sanitación de las aguas en Los Ángeles. Apparently, this board had been out for a long time in the weather, Y aparentemente esta madera donde él estaba había estado mucho tiempo afuera en la intemperie. and at the beginning, it was like a trampoline, Y al principio era como un trampolín esta tabla, but it gave way. pero esta tabla se rompe. And Jesse fell 25 feet down into the underground sewer system. Y este muchacho Jesse baja 25 pies hacia el sistema de drenaje bajo la tierra. I try to imagine what that fall would have been like. Trato de imaginarme cómo es que esta caída tuvo que pasar o cómo se vio. Did he reach out and try to grab the sides of the pipe to save himself? ¿Será que habrá tratado de detenerse con las manos sobre el tubo al que cayó para salvarse? Were his hands scraped as he did so? ¿Se habrá raspado las manos mientras él trató de no caer? Did he scream as he fell? ¿Será que habrá gritado mientras caía? And what was the sound that he heard echoing through the pipe? ¿Y cuál era el sonido del eco que él escuchaba a través del tubo donde él cayó? And when he hit the water, was he sickened by the odor? Y cuando cayó al agua, ¿será que se habrá enfermado por el mal olor del drenaje? Jesse Hernandez was in grave danger. Este joven Jesse Hernández estaba en un gran peligro. He was trapped in a labyrinth of 4-foot-wide underground tunnels. Él estaba atrapado en un laberinto de más o menos 4 pies de ancho de túneles bajo tierra. He was carried by water flowing at 15 miles per hour in darkness, Fue arrastrado por el agua que corría a 15 millas por hora en la oscuridad and it was full of raw y sewage. estaba lleno de drenaje crudo, sin tratar. Jesse spent 12 hours in that sewer system Este joven Jesse pasó 12 horas atrapado en este sistema de drenaje until he was rescued nearly half a mile away. hasta que fue rescatado más o menos media milla más adelante donde cayó. After his rescue, he said this: Y después de su rescate, él dijo lo siguiente: I was just praying to God to help me and not to die. Estaba orando a Dios que me ayudara y que no me permitiera morir. Now, I'm sure that was not a momentary prayer. Y yo estoy seguro que eso no fue una oración momentánea. It was a prayer that was accompanied by shouts to his rescuers. Este momento de oración fue un momento de oración donde él estaba acompañado por gritos de angustia y de ayuda para que In alguien fact, le ayudara. I imagine that it was an all-consuming plea for 12 hours long. Yo me imagino que esta era una súplica que lo estaba consumiendo por 12 horas. Out of the depths I cried to you, O Lord, hear my prayer. Como dice el Salmo, de lo profundo clamo a ti, oh Jehová, Señor, escucha mi oración. Now, this is a recent picture, not very far away from us, that helps us to understand what is happening with our psalmist. Y esta imagen es una imagen real que no está muy distante de nosotros, que nos ayuda a entender lo que está pasando en el Salmo 130. What does he do in a similar predicament? ¿Qué es lo que hace el salmista en un predicamento similar a este, ¿no? Psalm 130 is the 11th of the 15 songs of ascents. El Salmo 130 es el onceavo
de las 15 salmos que hay de ascenso, cánticos de ascenso que hay en la Biblia. These were songs that the pilgrims sang on their way up to Jerusalem, Y estos eran cánticos que los peregrinos iban haciendo en sus caminos hacia Jerusalén. and most of these songs of ascent call the singers to look upwards. Y estos cánticos de ascensión, lo que hacían es que invitaban al que cantaba a que mirara hacia arriba. We read phrases such as, I lift up my eyes to the hills, Leemos frases como, alzaré mis ojos a los montes, or as the mountains surround Jerusalem. o como las montañas que rodean Jerusalén. But at the same time, these psalms speak of lowliness. Pero al mismo tiempo estos salmos hablan acerca de una bajeza, de una humildad. The psalmist says, we're in contempt. El salmista dice que estamos como en contención, como una clase de rebeldía. We're objects of scorn. Somos objetos de desprecio. And the next psalm, 131, is a psalm of humility. Y el siguiente salmo, el Salmo 131, es un salmo de humildad. You see, our psalm is like this Así es que vean que nuestro salmo es de esta manera, because it expresses descent porque expresa de una manera un descenso, even while the climbers are ascending to the city. aunque los peregrinos van subiendo hacia la ciudad, ¿no? It's a humble lament seeking after God. Es It's a humble lament es un lamento humilde buscando a Dios. seeking after God. If we were to fall into the sewer system as did Jesse, Si nosotros cayéramos en el sistema de drenaje como este joven Jesse cayó, we'd be in great physical danger, probably leading to death. estaríamos en un peligro físico probablemente casi mortal. But in a reverse sense, when we look at the psalm, Pero de una manera inversa, cuando vemos el salmo, we find that he's actually in a good situation vemos que el salmista está en una buena situación, because this sends him to his only hope. porque esto lo que hace es que lo lleva a él, It sends him to his only hope, lo lleva a él hacia su única esperanza, and his only hope is in the Lord. y su única esperanza está en el Señor. The language that is used here is familiar in the Old Testament. El lenguaje que se usa aquí es muy familiar, muy parecido en el Antiguo Testamento. It's the language of watery danger, Es un lenguaje de peligro con aguas. and this is a familiar picture to us. Y esta es una imagen que nosotros estamos muy familiarizados también. And it's intended to bring to our minds a sense of spiritual despair. Porque lo que trata de hacernos pensar esto es un sentido de desesperación. Psalm 130 begins by speaking of someone who is in a hopeless situation, El Salmo 130 habla de alguien que está en una situación desesperada, very much like Jesse Hernandez faced. así como estaba Jesse Hernández. He was deep in old sewer pipes. Él estaba muy profundo dentro de tubos de drenaje viejos. He was near to drowning in the darkness, Estaba a punto de ahogarse en la oscuridad. and he did not know when rescue would come. Y él nunca sabía cuándo alguien lo podía rescatar de eso. And I can imagine you and I would cry out just as loudly Y yo creo que nosotros podríamos gritar y clamar de manera tan fuerte, even in the roar of the moving water, aunque haya rugido de aguas alrededor nuestro, for as long as we were able, mientras que podamos, hoping for rescue in that deep and dark place. esperando que alguien nos rescate en ese lugar oscuro y tenebroso. You see, there's a real sense of urgency in our psalm. Así que pueden ver que hay un sentido de urgencia en nuestro salmo. Even the repetition is important. Aún la repetición es importante. Out of the depths I cry to you, O Lord. Dice, de lo profundo clamo a ti, oh Jehová. O Lord, hear my voice. Señor, por favor, oye mi voz. Let your ears be attentive to the voice of my pleas for mercy. Que tus oídos estén atentos a mi clamor por misericordia. Now, does the Lord need reminders of the psalmist's trouble? Ahora, ¿será que el Señor necesita que le recuerden los problemas que tiene el salmista? Of course not. Por supuesto que no. But the psalmist's urgency requires these repeated cries over and over. Pero la urgencia con la cual el salmista lo está diciendo necesita estos clamores And una y otra vez. so is that true of us. Y eso también es cierto en cuanto a nosotros. Why is it that the psalmist must cry out? ¿Por qué es que el salmista está clamando, está pidiendo ayuda? Well, it's not because he stumbled into danger, Bueno, no es porque él ha caído o se ha tropezado en un peligro, but rather it's because he put himself there through his own sin. pero más bien porque él se puso en ese lugar él mismo por su propio pecado. And strangely, that's the case with Jesse Hernandez as well. Y extrañamente también ese es el caso de Jesse Hernández. Watching the news report, they tell us about the situation. Cuando vimos el reporte de las noticias, vemos su situación. This abandoned sanitation plant was surrounded by fences. Esta planta sanitaria abandonada estaba rodeada por
por bardas. Now, I don't know how Jesse got beyond them. Y yo no sé cómo es que Jesse se pasó encima de las bardas. Did he climb over? ¿Será que se subió encima, Did, clavó? did he find a place where the fence was broken? ¿O encontró un lugar donde la barrera estaba abierta y se metió por ahí? Did he go underneath the fence someplace? ¿Será que se habrá ido debajo de la barda? Well, I don't know the answers to those questions. Bueno, no sé las respuestas a esas preguntas, But he went where he shouldn't go, pero él fue donde no tenía que ir and he put himself into great y danger. él mismo se puso en ese lugar de peligro. You see, our psalmist here has become keenly aware of his own sin, Así es que nuestro salmista aquí se ha dado cuenta de su propio pecado and he's crushed by its guilt. y ahora está aplastado por la culpa. And this is not just feelings of guilt. Y eso no solamente es un sentimiento de culpa, This is the knowledge that he has violated God's law este es el conocimiento que él ha violado la ley de Dios and has incurred the wrath of God. y que está incurriendo en la ira de Dios. He knows that he's truly guilty for the actions he has taken. Él está consciente que es verdaderamente culpable por las acciones que él ha tomado. Now, we don't have in the heading to the psalm any indication of its author. Y miren, no tenemos en el encabezado del Salmo ninguna indicación de quién es el autor. Perhaps it was David. Probablemente era David. In several of these other psalms of ascent, we find that David is designated as the author. Y en otros salmos de ascensión como este, vemos que David es quien es el autor de ellos. If David is the author of our psalm, it could be one of those moments when he realizes the reality of his sin. Y si David fue el autor de nuestro salmo, puede haber que ha sido uno de esos momentos donde él se dio cuenta del peso de su pecado. Or maybe it's another Old Testament figure, we just don't know. O tal vez es otro personaje del Antiguo Testamento, pues no sabemos. And in a sense, that's good for us Y de una manera esto nos conviene, es bueno para nosotros, because it allows the psalm to become particularly applicable to all of us. porque este salmo podríamos aplicarlo a cualquiera de nosotros. What the psalmist does is call on his Lord, Lo que hace el salmista es que clama a su Señor, and curiously, he finds himself in a good situation y aquí se encuentra él en una buena situación, because his knowledge of sin porque su conocimiento del pecado and his honesty with its nature as a violation of God's holiness y su honestidad en cuanto a reconocer que es una violación hacia la santidad de Dios, brings him to despair with no place to go lo lleva a un lugar desesperado donde no hay otro lugar donde ir and nowhere to hide. y no hay ningún lugar donde esconderse. He's alone and death is lurking nearby. Él está solo y la muerte está acechando cerca. So he looks upward Así es que él mira hacia arriba and he calls to God in the midst of his trouble. y él llama a Dios, clama a Dios en medio de su problema. That's the right thing to do. Eso es lo que se tiene que hacer. In the face of the awareness of the depths of sin, to cry out to the Lord for help. Cuando nos damos cuenta de la profundidad de nuestro pecado, tenemos que clamar a Dios que nos ayude. In verses 3 and 4, the psalmist tells us why he is in this circumstance. Y en el Salmo 130, versículo 3 y 4, el salmista nos dice por qué está en esta circunstancia. It's not simply because he remembers his sin, No es simplemente porque se recuerda de su pecado, but rather he finds himself in this condition because of what he knows of God. pero él se da cuenta de esa situación por su conocimiento de quién Dios es. His awareness of theology is bringing him to this point. O sea, el hecho que él se da cuenta de la teología. Verses 3 and 4 turn our attention to God. Los versículos 3 y 4 llevan nuestra atención hacia Dios. If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Dice el versículo 3, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? But with you there is forgiveness that you may be feared. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. The psalmist knows that God is a righteous judge El salmista sabe que Dios es un juez justo who has a perfect memory. y es algo que él se recuerda perfectamente. He knows all our sins, Dios sabe todos nuestros pecados, external and internal. externos e internos. This is true of all of us. Y esto es verdad en cuanto a todos nosotros. Now, we often consider ourselves and excuse ourselves. Y nosotros normalmente nos consideramos a nosotros mismos y nos excusamos a nosotros mismos. We minimize our own actions. Minimizamos nuestras propias acciones. We're like little children in a family. Somos como niñitos en la familia. At the end of the day, their parents sit down with them and they ask them a question. Al final del día, sus papás se sientan con ellos y les hacen una pregunta. Have you been a good girl today? ¿Te has portado bien este día? Have you been a good boy today? ¿Has sido un buen chico este día? And what's the typical answer that children give when they're asked that question? ¿Y cuál es la respuesta típica que los niños dan ante esta pregunta? Oh, yes, Daddy, I've been a good boy, I've been a good girl. Oh, sí, papi, yo me he portado bien, he sido un buen chico o una buena chica. But as Daddy probes just a little bit,
Pero mientras el papá he demonstrates that she hasn't really been a good girl or really been a good boy pregunta esto un poco más, se da cuenta que él no ha sido un buen niño o que ella no ha sido una buena niña and has violated some of the commandments of the household during the day. y que ha violado algunos de los mandamientos de la casa durante el día. If you, O Lord, should mark iniquity, Jehová, si tú mirares a los pecados, think just of the commandments of the moral law. piensen solamente en los mandamientos de la ley moral. You shall have no other God before me. No tendrás dioses ajenos delante de mí. You shall not make a graven image. No te harás imágenes delante de mí. You must keep my name holy. Guardarás mi nombre santo. Remember the Sabbath day. Vas a recordar el día de reposo. Honor your father and your mother. Honra a tu padre y a tu madre. You shall not kill. No matarás. You shall not commit adultery. No cometerás adulterio. You shall not steal. No robarás. You shall not bear false witness. No serás falso testigo. You shall not covet. No codiciarás lo que no es tuyo. Which one of us keeps these commandments perfectly? ¿Quién de nosotros guarda esos mandamientos perfectamente? And if the Lord should mark your iniquities, could you stand before him? Y si el Señor mirara tus pecados, ¿podrías estar de pie delante de Él? You see, true conviction of sin is a terrible reality. Así es que ser convencido de que eres un pecador es una realidad terrible. Standing before God is the most awful scene that any of us could possibly imagine. Estar de pie delante de Dios es una escena de las más difíciles que nos podamos imaginar. If we stand before him without a mediator. Si nos paramos enfrente de Él sin un mediador. To stand before the one who knows all and sees all, Pararse enfrente de alguien que sabe todo de ti, que puede ver todo acerca de ti, who knows us better than we know que ourselves, te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo, there's nothing that could be worse. no hay nada peor que nos podría pasar. And the psalmist tells us that no one is able to stand before God. Y el salmista nos dice que nadie puede permanecer de pie delante de Dios. Once again, it's his knowledge of God, Nuevamente es el conocimiento que el salmista tiene acerca de Dios. his theology that brings us to this place, Su teología es lo que lo lleva a esta conclusión. because he knows that this is true about the Lord God of heaven and earth. Porque él sabe que esto es cierto en cuanto al Dios que es el dueño del cielo y la tierra. But he doesn't leave us there. Pero no solamente nos deja hasta ahí. The same God before whom no one is able to stand El mismo Dios delante del cual nadie puede permanecer de pie. is the God full of forgiveness, Es el Dios que está lleno de perdón, pardon, remission, remisión de and pecados acceptance. y aceptación. He gives us access to himself. Él nos da acceso a sí mismo. The multitude of the psalmist's transgressions are forgiven and removed. La multitud de los pecados del salmista son perdonados y son removidos. And his knowledge of this becomes the promise that delivers him from these depths. Y el hecho de saber esto es la promesa que lo libra de estas profundidades. It's the rescue team that takes him out of the well at the point of death. Es el equipo de rescate que lo saca de ese drenaje en el punto de la muerte. And the goal of this is the fear of God. Y el punto de esto es el temor a Dios. With you there is forgiveness that you may be feared. Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Honor, reverence, thankfulness, love. Es un amor, un honor que él nos da. To move us from the shivering, cold, damp rottenness of the sewer Sacándonos del drenaje más sucio y podrido to thankfulness for rescue and new life. a un lugar de agradecimiento por la vida y por la libertad. When I saw pictures of Jesse Hernandez's face after he was rescued, Cuando vi imágenes del rostro de Jesse Hernández después que fue rescatado, you could see the relief and thankfulness that came to him. podrías ver el alivio y el agradecimiento que tenía en su rostro. You see, the psalmist wants us to realize that God is to be feared for two reasons. Así es que el salmista nos quiere llevar a pensar que Dios debe ser reverenciado por dos razones. On the one hand, if he should mark iniquity, no one can stand before him. Por un lado, si él mira los pecados, nadie puede permanecer de pie delante de él. And we are all Y sinners. todos somos pecadores. But on the other hand, God is to be feared because he grants forgiveness to all Pero también por otro lado debemos temer a Dios porque Él es el único capaz de dar perdón a todos. when they call upon him for forgiveness through Jesus Christ our Lord. Cuando le pedimos perdón a través de Jesucristo nuestro Señor. God is terrible in his judgments Dios es terrible en sus juicios, and is gracious in the forgiveness that he grants. pero es lleno de gracia en el perdón que Él ofrece a todos. And so now the psalmist becomes quite confident. Así es que ahora el salmista se torna un tono de confianza. And verses 3 and 4 are an anticipation of rescue. Y el versículo 3 y 4 son como un anticipo que Él va a ser rescatado. You know, in the story of Jesse Hernandez, it's fascinating to read about how they found him. En la historia de Jesse Hernández es
fascinante ver cómo fue que encontrado él and to think about what he did. y pensar en lo que él hizo. At one point, as he's being carried along by the sewage, En un punto, mientras él está siendo arrastrado por el agua del drenaje, he could see some light through a grate up above him. él podía ver una luz gris arriba de él. And somehow he found that he was able to stop. Y él se dio cuenta que podría detenerse, And he stayed there, assuming that because there was light, agarrado de ahí, asumiendo que había luz, that might be a place where he could be rescued. que tal vez ese sería un lugar donde él podría ser rescatado. And that's exactly what happened. Y eso es exactamente lo que sucedió. You see, here the psalmist knows that someone will come with light Aquí el salmista sabe que alguien va a venir con luz and take him out of the depths. y lo va a sacar de esas profundidades. So verses 5 and 6 are about confidence. Así es que el versículo 5 y el versículo 6 se tratan acerca de una confianza, They take the promise of deliverance to calm the soul in its danger. donde esta canción se torna en un cántico de liberación con esperanza que alguien lo va a salvar. I wait for the Lord, my soul waits. Mire el versículo 5, dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, In his word I hope. en su palabra he esperado. My soul waits for the Lord more than the watchman for the morning, Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, more than the watchman for the morning. más que los vigilantes a la mañana. Patience teaches us dependence upon our Lord. La paciencia nos enseña a depender de nuestro Señor. And here, the psalmist tells us that the object of his waiting is the Lord himself, Y aquí nos dice el salmista que el objeto de su espera es el Señor mismo, this one who forgives sins and gives hope. aquel que perdona los pecados y que da esperanza. The word of promise is a lifeline to the psalmist. La palabra de la promesa es como la línea de vida para el salmista. It's the only resource that he has, Es el único recurso que tiene, but he's able to say, rescue will come and sin will be forgiven. pero él es capaz de decir, va a venir el rescate y el pecado será perdonado. It's interesting that in the Psalms, frequently the Lord rescues people in the morning. Es interesante que en los salmos frecuentemente el Señor rescata a las personas en la mañana. And that's apparently what the psalmist expects. Y esto es lo que aparentemente el salmista está esperando también aquí. The watchman on the city walls looks for danger. Los vigías o los centinelas en las ciudades lo que hacían era que buscaban a ver si había peligro en la He ciudad. guards against attacks from enemies. Estaban como protectores, como centinelas para ver que no hubiera nadie que los atacara. And this is repeated 2 times. Y eso se repite 2 veces. We can imagine those long hours of darkness and silence at night. Podemos imaginarnos esas horas de silencio, de dolor, de sufrimiento en la noche en espera. They are often full of terror and fear. Muy probablemente están llenas de terror y de miedo. Children are afraid. Los niños tienen miedo. Adults hear noises and wonder what's happening. Los adultos escuchamos ruidos por la noche y nos preguntamos qué está pasando. Thieves work at night. Los ladrones atacan de noche. Wild beasts hunt at night. Las bestias malas y depravadas pueden atacar en la noche. But the hours of darkness cannot be hurried. Pero las horas de las tinieblas no se pueden adelantar. All that can be done is wait. Todo lo que se puede hacer es esperar. But in this waiting and watching, there is a promise. Pero en toda esta espera hay una promesa. In this word, I will hope. The Lord will deliver me. En su palabra esperaré, el Señor me librará. The psalmist knows that the Lord will keep his promise El always. salmista sabe que el Señor siempre va a guardar su promesa. And so he moves forward in verses 7 and 8, Así es que él prosigue hacia adelante en los versículos 7 y 8 and he speaks words of great comfort. y habla palabras que traen paz. And though these are the words of the psalmist, Y démonos cuenta que las palabras del salmista they're words that point us to the Savior. no son palabras que nos apuntan a un Salvador. The psalmist has learned his lesson. El salmista aprende su lección. O Israel, hope in the Lord. Oh Israel, espera en el Señor, For with the Lord there is steadfast love, porque el Señor en el Señor hay gran misericordia and with him is plentiful redemption. y abundante redención con él, dice el versículo 7. And he will redeem Israel from all his iniquities. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Israel cannot stand before the Lord because of iniquities, Israel no puede estar de pie delante de Dios por sus iniquidades, but the Lord will redeem him. pero el Señor va a redimirles. Hope in the Lord. Espera en el Señor. Place your confident trust in him. Pon tu confianza en Él. Remember who he is. Acuérdate de quién es Él. Eternal, Eterno, immutable, inmutable, faithful, fiel, tender, amable, loving.
amoroso, and he never forgets his y promise, nunca olvida sus promesas, but always keeps it. pero siempre las guarda. His love is steadfast, Su amor es eterno, unwavering, que no cambia, consistent, consistente, genuine, genuino and divine. y divino. He provides plentiful redemption from the worst of our sins, Él provee amplia redención para el peor de nuestros pecados, those things that plague our aquellas consciences. cosas que están plagando nuestra conciencia, He redeems us by his own action y nos redime por su propia acción, in sending Jesus Christ enviando a su Hijo Jesucristo, that his wrath against sin might be satisfied para que la ira de Dios sea satisfecha and his grace might be demonstrated to y us. para demostrar gracia hacia nuestras vidas. You see, the psalmist here realizes that deliverance is not a result of self-salvation. Así es que aquí el salmista se da cuenta que el ser liberado de este mal no es el resultado de sus propias acciones. He doesn't pull himself out of the figurative pit, Él no se sale a sí mismo de ese hoyo, de ese but pozo rather donde está. he acknowledges that deliverance is the work of God alone. Pero él reconoce que la liberación de ese lugar donde él está es el trabajo que solamente le pertenece a Dios. God is the one who gives his son to rescue us Dios es el que envía a su Hijo a rescatarnos from the wrath that is rightly due to our sins. de la ira que nosotros nos merecemos por nuestros pecados. Notice again that the psalmist thinks about God and the truths about him. Mire que el salmista está hablando de las verdades acerca de Dios. It's theology that delivers the psalmist from his danger. Es la teología, el conocimiento de Dios que saca al salmista de su peligro. He's aware of God, Él está consciente de Dios, the eternal, immutable, everywhere present God, el Dios eterno que está presente en todo lugar, who is faithful to his word of promise el que es fiel a su promesa and who will redeem his people from all their y quien transgressions. va a redimir a su pueblo de todas sus transgresiones. From their real guilt, having broken the law of God, De su verdadera culpa, ya que ellos realmente habían quebrado la ley de Dios, roto they la are ley de Dios, truly forgiven by the judge of the universe. pero habían sido verdaderamente perdonados por el juez del universo. Now we know that this is done only through the person and work of Jesus Christ. Y ahora nosotros sabemos que esto solamente puede ser posible a través de la obra de Jesucristo. The psalmist looked forward to his coming. El salmista estaba viendo hacia adelante con esperanza hacia su We venida. look backwards to the redemption that is complete and accomplished in his death and resurrection. Ahora nosotros vemos hacia atrás lo que Jesús hizo en la cruz, en su muerte y su resurrección. He has ascended to the right hand of God the Father in heaven. Y ahora Él ha ascendido a la diestra de Dios el Padre en los cielos. He is the one who lived a life of perfect righteousness, Él es el que ahora vivió la vida perfecta de justicia delante de Dios. and he died to satisfy the demands of the law Y Él against fue a us. morir a la cruz para suplir las demandas que Dios pedía. So by faith we read this psalm, Así es que por fe leemos este salmo and we hope in his word, y esperamos en su palabra, knowing that we may receive the forgiveness of sins sabiendo que podremos recibir la redención de nuestros pecados through Jesus Christ. a través de Jesucristo. We can say with the psalmist Podemos decir con el salmista that our God is great and holy, que nuestro Dios es grande y santo and he's tender and loving through his Son. y que hay misericordia en su Hijo. You see, the depths become a place of hope. Así es que esas profundidades se vuelven un lugar de esperanza. What begins in the depths ends in the presence of God in Lo que heaven. empieza en ese lugar tan bajo de profundidad termina en la presencia de Dios mismo. This is the place to lift up our eyes. Ese es el lugar donde tenemos que alzar nuestros ojos nosotros. This is a song of ascents. Este es un cántico de ascensión. Amen. Amén. Let's pray. Oremos al Señor. Father, Son, and Holy Spirit, we bow before you Padre Santo, Hijo y Espíritu Santo, nos rendimos delante de ti with much thanksgiving for your grace and your mercy in Christ. con agradecimiento por tu amor y misericordia en Jesucristo. And we pray and ask you to help us to learn these things. Y oramos y te pedimos que nos ayudes a entender estas cosas. We acknowledge our sins and our sinfulness before you. Reconocemos nuestros pecados y nuestra pecaminosidad delante de ti. We have broken your holy laws, Hemos roto tu ley santa, and yet there is redemption with you through Christ. pero hay redención en ti a través de Jesucristo. Give us faith to trust him, Danos fe para confiar en Él and help us in the midst of the difficulties of our life to look up to you. y ayúdanos en medio de las dificultades de nuestra vida a ver hacia ti. We pray in Jesus' name. Oramos en el Amen. nombre de Jesús.